Hola a todos, en este vídeo vamos a tratar sobre el reconocimiento internacional a la España de Franco, que incluiremos entre los años 1947 y 1959. En primer lugar, hablaremos de cómo la dictadura intentó transformarse desde una perspectiva falangista a una nacional católica, basculando desde un apoyo de los sectores del falangismo más recalcitrante hasta un apoyo de los sectores católicos. En segundo lugar, hablaremos de cómo se produjo esta aceptación internacional de la España de Franco. En tercer lugar, hablaremos de la reorientación económica que se dio en España a final de la década de los 50. Y por último, hablaremos de la sexta ley fundamental, la Ley de Principios del Movimiento Nacional, que se promulgó en 1958. Bien, pues para empezar por la primera parte, hemos de decir que a principios de la década de los 50 y a finales de la de los 40, empezaron a aparecer en ciudades españolas movimientos contra la dictadura y contra el gobierno. Los más importantes son la Huelga General de Bilbao del año 1948 y el movimiento popular que se dio en Barcelona en 1951, conocido como la Huelga de los Tranvías, una protesta que comenzó protestando contra la subida del precio del billete de tranvía. Estas protestas, que comenzaban por causas económicas que pueden parecer alejadas de la política, acababan reivindicando una mayor libertad y democracia. Evidentemente fueron duramente reprimidas, pero estas protestas, junto a la intención de Franco de suavizar los rasgos más fascistas de la dictadura, le llevó a remodelar en 1951 su gabinete de ministros. Evidentemente, esta remodelación no tocó nada a la dictadura. Seguía siendo un país dictatorial, pero intentaba cambiar las formas de la dictadura. Eso llevó a que le diera un mayor peso a los sectores católicos, que recordemos que estaban agrupados en la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Hubo un mayor número de ministros católicos que falangistas. De hecho, esta remodelación del gobierno es importante, ya habían habido otras, pero esta es relevante porque es en el que se imponen definitivamente los católicos frente a los falangistas. De hecho, por poner dos ejemplos, en este gabinete entra Joaquín Ruiz Jiménez como ministro de Educación. Era una persona del sector más moderado del franquismo. Y también, a partir de esta remodelación, comenzará a tener importancia el almirante Carrero Blanco. El almirante Carrero Blanco, aunque en estos momentos, en 1951, únicamente es subsecretario de Presidencia y el principal consejero de Franco, llegará a ser un ministro muy importante y será también presidente del gobierno en los últimos años de la dictadura hasta su asesinato. Por tanto, vemos el intento de la dictadura de cambiar su pelaje, de convertirse, de ser vista como una dictadura de corte fascista, más falangista, a intentar ser una dictadura conservadora, autoritaria y ultracatólica, dando mayor peso en su interior a los sectores, a las familias católicas del régimen. Bien, pues pasando a la segunda parte de este vídeo, vamos a ver cómo se produjo esta entrada de España en el Concierto Internacional de Naciones. Vamos a dividirla en 5 puntos. El primer punto es que la entrada de España en el contexto internacional fue posible por la agudización de la Guerra Fría. Recordemos que la Guerra Fría era el enfrentamiento político, cultural e ideológico de dos bloques. El bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque socialista a la cabeza del cual estaba la URSS, la Unión Soviética. Bien, pues con esta agudización de las tensiones, con esta mayor intensificación del conflicto, lo que intentará Estados Unidos será tener un aliado fiable en Europa. ¿Qué aliado más fiable que una dictadura que se declara anticomunista visceral? Por tanto, esta agudización de la Guerra Fría permitirá que España entre en el concierto internacional. El año clave, que es el punto 2, el año clave de entrada de España
de ser aceptada por el resto de naciones capitalistas será el año de 1953. Este año es muy importante porque se produce la firma del concordato con la Santa Sede. Recordemos que un concordato es un tratado internacional que se firma con el Vaticano, ¿vale? Con la Santa Sede. Y en segundo lugar, porque en este año se producen los acuerdos con Estados Unidos. Por tanto, primer punto, agudización de la Guerra Fría. Segundo punto, el año 1953. El tercer punto es, vamos a analizar brevemente en qué consistió el concordato con la Santa Sede. Pues consistió en dos medidas principales. La primera fue confirmar el carácter confesional del Estado español. España se declara como un país cuya religión oficial y única que se puede practicar en público es la religión católica, y también se conceden unos privilegios a la Iglesia, como estar exenta de impuestos, participar activamente en la educación, privilegios que, por cierto, sigue teniendo o disfrutando de ellos hoy en día. Bien, pues el tercer punto es el concordato con la Santa Sede de 1953. El cuarto punto, que también se produce en 1953, son los acuerdos con Estados Unidos. Como hemos dicho, Estados Unidos tenía interés por tener un aliado fuerte y fiable en su lucha política e ideológica contra el bloque socialista. Pues este acuerdo consistirá en la cesión de bases militares por parte de España a Estados Unidos. Bases militares como la de Rota o la de Torrejón. Bases que todavía hoy siguen perteneciendo en parte a Estados Unidos. A cambio, lo que hará Estados Unidos será dar a España ayudas en valor de más de 450 millones de dólares. Evidentemente, si recordamos el vídeo de la autarquía y recordamos en las penosas situaciones en las que se encontraba España en ese momento, esta ayuda le vino muy bien. Por último, el quinto punto es que este reconocimiento por parte de la principal potencia capitalista abrió el camino a que el resto de potencias capitalistas de Europa poco a poco fueran acogiendo a España. Por tanto, a partir de 1953, que Estados Unidos acepta y pacta con la España franquista, abrirá camino a que poco a poco el resto de naciones se animen a invertir dinero en España y a pactar con su dictadura. Muy bien, pues una vez que hemos visto el segundo punto, pasamos al tercer punto. El tercer punto es la reorientación económica. Evidentemente, después de esta aceptación internacional de España, Franco ya podía respirar un poco más tranquilo, porque ya veía claro que el resto de países capitalistas lo aceptaban y que en ningún momento iban a liberar a España de las garras del franquismo. Pero claro, tenía un problema muy grave, que era que España, como vimos en el vídeo de autarquía, se encontraba en unas condiciones económicas malísimas. De hecho, el nivel de vida de los ciudadanos y ciudadanas españolas era mucho menor que el europeo. Además, este bajo nivel de vida llevó a que hubieran fuertes protestas a mediados de los años 50. De hecho, de 1956 a 1958 se inicia un movimiento huelguístico, sobre todo en las empresas metalúrgicas y químicas, por lo que el franquismo empieza a preocuparse de que, como no se mejore la situación económica, esto puede llevar incluso a la caída del régimen. También a la vez, en 1956, empieza un movimiento de disidencia estudiantil, movimiento que se irá haciendo más grande conforme avance la dictadura, pero cuyo primer golpe es en 1956 en las universidades de Madrid y Barcelona. Esto llevará a que algunos profesores se pongan de parte de los estudiantes que pedían una democratización del sistema político español y una reforma en la universidad. Estas protestas también serán vistas con los buenos ojos del ministro Ruiz Jiménez, que recordemos que había sido ministro, que lo habían puesto de ministro de Educación en la remodelación del gabinete de 1951. Este apoyo del ministro a algunas de las demandas estudiantiles les llevará a ser cesado del Consejo de Ministros. Franco lo expulsa del Consejo de Ministros por apoyar la disidencia estudiantil. Bien, pues estas nuevas protestas y estos problemas internos de bajo nivel de vida y de poca producción
llevan a que Franco crea conveniente realizar una segunda remodelación del Consejo de Ministros, la remodelación de 1957. Esta remodelación es muy importante porque entran en el Consejo de Ministros los llamados tecnócratas, los que, como veremos en vídeos posteriores, llevarán a cabo una transformación económica de la dictadura franquista. Estos tecnócratas estaban muy ligados al Opus Dei, por lo que esta remodelación aún dará un mayor peso a los sectores católicos del régimen, ¿vale? Y en los siguientes vídeos ya digo que veremos la transformación económica que llevaron a cabo de la dictadura franquista estos tecnócratas. Pues una de las primeras medidas que tomó este Consejo de Ministros es promulgar la sexta ley fundamental, lo que nos lleva al cuarto y último punto del vídeo, la promulgación de la Ley de Principios del Movimiento Nacional, que fue promulgada en 1958. Recordemos que es la sexta ley fundamental. Vamos a hacer un repaso de las 5 anteriores. La primera ley fundamental es el fuero del trabajo, que se promulgó en 1938, durante la Guerra Civil, y es una copia exacta de la Carta del Lavoro italiana. En segundo lugar, la segunda ley fundamental es la Ley Constitutiva de Cortes, de 1940, en la que se crean las Cortes franquistas, unas Cortes que no eran, cuyos diputados, que se llamaban procuradores, no eran elegidos por sufragio, sino que eran cooptados por el gobierno. La tercera ley fundamental será el fuero de los españoles, en los que se reconocerán unos derechos que tienen todos los ciudadanos españoles, pero que en ningún momento se garantiza que esos derechos se vayan a cumplir. La cuarta ley fundamental es la ley de referéndum nacional, por la cual el dictador concede que en algunos casos se podrán realizar referéndums donde la población pueda expresar su opinión. En ningún caso estos referéndums serán vinculantes, sino que únicamente serán consultivos, no tendrán validez legal, el resultado no tendrá validez legal. Pasamos a la quinta ley fundamental, que es la ley de sucesión, en la que se dictamina a España como un reino y a Franco como gobernante regente. Pues bien, después de estas 5 leyes fundamentales, pasamos a la sexta, la Ley de Principios del Movimiento Nacional, promulgada en el año 1958. En esta ley fundamental se hace una actualización de todos los principios del régimen, pero en ningún caso se modifica su perfil de dictadura, ¿vale? Aunque se actualicen los principios, siguen siendo unos principios autoritarios y dictatoriales. Lo que los falangistas intentarán con esta ley será conseguir que el partido tenga una hegemonía sobre el gobierno, que las decisiones importantes del país las tome el partido único, el Movimiento Nacional, que tenía una mayoría la Falange. Esto no será bien visto por el resto de familias del régimen, recordemos, los monárquicos y los católicos, también un sector de la patronal, de los empresarios, por lo que al final esto se les volverá en contra a los falangistas, y lo que conseguirá esta ley de principios del movimiento nacional es que el partido esté totalmente subordinado al gobierno, concretamente a la figura de Franco. Desde la promulgación de esta ley será Franco el que elija los principales cargos del partido, y el partido ya no tendrá autonomía, estará totalmente subordinado a la figura de Franco. Además, en esta ley fundamental se recalca que España es un reino, y también se habla de que el sucesor será elegido por Franco, aunque aún no se habla de quién será ese sucesor. Además, a partir de este momento, todos los funcionarios del Estado, al tomar posesión de su cargo, tendrán que jurar los principios del movimiento nacional que aparecen en esta ley. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, en el que analizamos el periodo de integración de España en el Concierto de Naciones. Espero que os haya servido de ayuda, y hasta la próxima. Un saludo.